Que en el aire. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Antes que nada, muchísimas gracias por estar presentes. Realmente tenemos mucha expectativa por esta actividad que hoy comenzamos a organizar, otra rama de actividades que realiza la cooperativa, que esta vez tiene que ver con la formación en servicios públicos desde la mirada cooperativa, desde el cooperativismo. Y creemos que 52 años de trayectoria, de historia, de lucha, de trabajo nos permiten poder poner en común con vecinos en sus diferentes roles el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de más de 5 décadas. Les presento, él es Alejandro Eguiguren, gerente de la COPI, un trabajador que lleva ya más de 3, casi 4 décadas en la cooperativa, 4 décadas de cooperativa con diferentes roles, y creemos que en él es la persona que más ha acumulado esa experiencia, personalmente vinculado y representando a la institución en todo lo que el tema gas tiene que ver. Pero esta presentación simplemente implica esto: agradecer centros vecinales, consejeros de la COPI, trabajadores de la COPI, alumnos, docentes que ya nos vienen acompañando. Ayer muchos docentes estuvieron ahí en la Casa de la Cultura en la jornada de capacitación, a los compañeros de la UPC que están presentes, delegado de la COPI, y los nombramos ¿por qué? Porque creemos que a través de esas representaciones son vecinos que se vinculan con todos los servicios que necesitamos para que la calidad de vida de cada uno de nosotros sea mejor día a día. Y el sentido público de esos servicios creemos que es necesario profundizarlos, ponerlo en común, debatirlos, informarse al respecto. Bueno, sirve esta breve introducción para darle inicio a este primer encuentro en esta línea, porque también vamos a hacer otros con los otros servicios que la cooperativa brinda con carácter público, y creemos que va a ser bueno que nos sigan acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches, y yo lo dejo en compañía del Tati. Bueno, buenas noches a todos. La idea, como bien decía Jorge, es empezar a hacer tertulias que tengan que ver con formación, que tengan que ver con restablecer lazos de comprensión de la realidad, no para conocerla, sino para transformarla. Y bueno, recién decía Jorge, mi vida laboral en la cooperativa tiene que ver, aquí en este lugarcito estaba en la parte técnica ya por la década del 70, yo entré a trabajar en el 75, y en realidad la primera tarea que me encomendaron era justamente organizar el reparto y repartir los tubos de 45 que Gas del Estado había dejado de hacer los repartos, había privatizado el reparto de los tubos de 45, y que lo habían tomado repartidores privados, pequeñas pymes, y aquí en Carlos Paz, por supuesto era un negociado, cosas que me acuerdo, se llenaban los tubos de 45 en Córdoba, y de 4 cilindros las personas que lo traían inflaban uno, o sea, se ganaban un cilindro, 550 pesos, las avivadas de los trabajadores en esa circunstancia, o retiraban los tubos después del invierno en casas de familia que venían nada más que veranear, retiraban un tubo lleno, ¿no? Hay muchísima historia de esta a lo largo y ancho del país, pero este era el lugar donde se acometía ese trabajo, y ahí estaba un cilindro abierto tipo buzón ahí afuera, que era el que se utilizaba para que se dejaran los pedidos de gas del Estado, y se repartía el gas desde Cuesta Blanca hasta Viale Macé, ¿no? Esa fue mi primera tarea y mi vinculación primigenia con el tema del gas. Como no podía ser de otra forma, empezamos por dejar claro el marco conceptual, ¿no? Y en esto voy a leer mucho de lo preparado, porque tiene que ver con la formación,
y tiene que ver también con algún tipo de taller, después haremos alguna pregunta y respuesta. La encrucijada permanente, ¿no? Esto que ha pasado, que nos pasa a nosotros en lo cotidiano, que le pasa al país, que le pasa al mundo, ¿no? La búsqueda del desarrollo autónomo o el encuentro con el desarrollo de la dependencia, ¿no? Cómo nos constituimos como individuos autónomos, dependientes, cómo se constituye un país, una localidad en el mundo autónomamente o con dependencia. Muchos de nuestros gobernantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable que la traición, o si la mendicidad es la única forma posible de la política. Esto tiene que ver con lo que sucede en la historia, sobre todo a partir de la declaración de la independencia, una independencia formal, una independencia del comercio con España para cambiarlo por el comercio con Inglaterra, pero que se mantiene presente esa contradicción hasta nuestros días, por eso esta frase. Lógicamente tenemos que hablar de YPF, ¿no? Lo que sucede acá en Carlos Paz con el gas, en la prestación de los servicios, tiene que ver con una relación histórica. Somos lo que ha producido la sociedad a lo largo del tiempo y seremos lo que podamos hacer con eso que ha producido. Esto es un viejo folleto de YPF que lo largaba para hacer esta tarea de concientizar qué pasaba con el petróleo, ¿no? Las aplicaciones, hace 5.000 años el petróleo se usaba por los egipcios para embalsamar sus momias, hace 4.000 los caldeos lo utilizaron para pegar sus ladrillos, hace 900 era apreciado como producto medicinal, el petróleo que se encontraba en la tierra, y hasta hace pocas décadas el petróleo se utilizaba, sobre todo en Buenos Aires, para iluminar la ciudad. En 1777, el primer alumbrado público de Buenos Aires, lógicamente el puerto, el lugar más poblado y el lugar donde se concentra todo el poder, la riqueza y la toma de decisiones de este país. El puerto que nos abre las puertas hacia afuera y que evidentemente por donde salen todos nuestros esfuerzos hechos materia prima en el intercambio mercantil con el mundo. Por eso concentra esa mega cabeza y justamente es en el puerto donde se desarrolla la industria del gas. En el 77, el primer alumbrado público de Buenos Aires lo establece el gobernador virrey, luego virrey Juan José Vértiz y Salcedo, con velas de cebo. Esto lo hemos visto en la primaria, cómo se vendían las velas y cómo se apagaban. En 1848 los faroles eran alimentados por aceite de semilla de nabo. En 1851 y hasta el 56, todo el sector céntrico se alumbraba con aceite de potro o yegua. En 1858 comienza a utilizarse el gas de coque para el alumbrado público o el gas de hulla, el carbón mineral, que por supuesto era absolutamente importado de Inglaterra. Habíamos pasado del monopolio comercial con España al libre comercio monopólico con Inglaterra. Luego pasaríamos a Estados Unidos, pero eso era la realidad de ese momento. Tanto las empresas de gas como el carbón utilizado en el proceso eran ingleses. Los primeros ensayos con querosén para iluminarlo se llevaron a cabo en 1865. En 1869, la ciudad de Buenos Aires contaba con 1.709 faroles a querosén. La inversión fue totalmente privada hasta que hubo una municipalización en ese tiempo, ¿no? Las contradicciones a lo privado y una municipalización en 1891. En el año 1900 había 8.500 faroles a querosén, los que fueron retirados en su totalidad en 1925 de Buenos Aires. En 1910 se fusionan las 4 empresas de gas y se crea la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires, que las 4 eran de capital inglés y se concentran en una sola empresa de capital inglés.
En 1926 se lleva el gas a Rosario y a San Nicolás. Ahí cuentan ya con una red subterránea de distribución de gas de alumbrado. La empresa, sin ninguna duda, debía ser y fue de origen inglés. La búsqueda del petróleo surgió de la necesidad de destilar queroseno para el creciente mercado de iluminación de Buenos Aires. La actividad petrolera se regía en ese momento por el Código de Minería, ¿no? Era una actividad extractiva y databa el Código de Minería de 1886. El artículo 7 del Código decía: las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio en que se encuentran. Y era la lucha entre de quién eran, para ver quién se enriquecía, en todo caso los funcionarios, ¿no? Cualquier parecido con la privatización, las peleas por las regalías que hemos conocido, es pura casualidad después de mucho tiempo. El artículo 8 dice: concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, ¿no? Un espíritu realmente autónomo, nacionalista, muy determinado por esta gente del Código de Minería. El artículo 9, el Estado no puede explotar ni disponer de las minas. También, ¿no? Esa Argentina conservadora. Las explotaciones petroleras no pagaban ningún tipo de regalías ni impuesto al Estado. Chipe libre. En 1865 se constituyó la Compañía Jujeña de Querosén y en 1887 la Compañía Mendocina Explotadora de Petróleo, que era propiedad de Carlos Fader, que fue el padre de Fernando Fader. Estos emprendimientos, por supuesto, eran privados de capital en general, capital argentino. El 13 de diciembre de 1907, y esto es un dato muy importante que por supuesto está borrado de la agenda educativa de los argentinos, el 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla, fíjense, del Ministerio de Agricultura, en tierras fiscales, buscando agua, descubre petróleo a 539 metros de profundidad en Comodoro Rivadavia, ahí cerquita del Chenque, el cerro histórico de Comodoro. Esta cuadrilla del Ministerio de Agricultura, buscando agua, descubre petróleo. El presidente José Figueroa Alcorta era del PAN, del Partido Autonomista Nacional, del mismo que era nuestro fundador, Carlos Nicandro Paz, esa estirpe conservadora, pero aquí vemos la contradicción. En contra del Código de Minería, y por supuesto irregularmente, inconstitucionalmente e ilegalmente, y por decreto reserva para el fisco 200.000 hectáreas alrededor del yacimiento y solicitó al Congreso la reserva fiscal por ley. Realmente, a pesar de su concepción conservadora, toma una medida de neto corte nacionalista, reservando esa riqueza en el subsuelo acumulada por siglos para el desarrollo nacional. El Congreso, fíjense, termina aprobando en 1909 algo más del 10% de las 200.000 hectáreas. Joaquín B. González, que también era del PAN, y hay muchas calles nombradas como estos próceres, afirmó que la reserva estatal era inconstitucional. La lucha, esa vieja lucha entre los Morenos, Monteagudo, Castelli, contra, por supuesto, los Saavedras en esa primera junta, las contradicciones de este país, las contradicciones de la historia, cómo se resuelven en cada momento. Roque Sáenz Peña decreta en 1910 que la explotación petrolera en la zona de reserva se efectuaría por administración estatal y creó la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio de Agricultura. Al frente de la dirección, Roque Sáenz Peña puso al ingeniero Luis Augusto Huergo, también uno de las grandes personalidades de este país. Era re joven, ¿no? En este momento que se privilegia la juventud eterna,
73 años tenía Agustín Huergo, en ese momento. Todo un pibe. A su vez, prohibió por decreto la denuncia de minas alrededor de la zona reservada de Comodoro. Ustedes saben, se mantiene la ley de minería en muchas cosas muy retrógradas. Quien encuentra algún tipo de material mineral puede denunciarlo y queda la explotación prácticamente de por vida. Tenemos ejemplos todavía aquí cerca, en Carlos Paz, de eso que sucede aún hoy. A fines de 1918, lógicamente, cuando aparece el petróleo y antes también, por lo que se conocía de la aparición de petróleo en Salta, en varios lugares, ya estaban interesadas los trusts petroleros internacionales. En el 18, la Standard Oil, la Exxon actual, ingresó primero en Neuquén y luego en Salta. Su hermana, la Standard Oil of California, hoy Chevron, adquirió la Compañía Argentina de Petróleo y Minas, presidida por Carlos Alfredo Tonskis, que por supuesto tiene que ver con la banca privada argentina, que le fue más fácil, luego de haber tenido la zona de explotación, cederla graciosamente, enriqueciéndose muchísimo con esa venta a capitales extranjeros. Y por supuesto Pedro Picardo, luego sería Nobleza Picardo, uno de los grupos económicos de Argentina, que también hizo lo mismo. Loma Negra, si uno recuerda qué hicieron nuestros empresarios argentinos que prefirieron vivir de rentas, a lo largo de la historia tenemos muchísimas de estos hechos. En Comodoro desembarcaron la Anglo-Persian y la Shell, y el pool de ferrocarriles ingleses en Argentina formó la compañía petrolera ferrocarrilera. El viejo, para los más viejos, el viejo sello de YPF, el del desarrollo de la energía nacional, el que potenciaba el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones. El 3 de junio de 1922 había ganado Irigoyen. El presidente Hipólito Yrigoyen creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 16 de octubre del 22, durante la presidencia de su continuador radical también, Marcelo T. del Bear, lo nombra el general Enrique Mosconi como director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Mosconi también, la estación de servicio Mosconi, alguna calle que se llame Mosconi, quién sabe quién fue este general nacionalista, hombre muy formado, que cuando desarrollaba la aviación tenía que conseguir naftas para los aviones y por supuesto las empresas internacionales le hacían un boicot, y ahí fue desarrollando su concepción nacionalista y de desarrollo de la industria petrolera nacional. Mosconi decía: no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria, la producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado, ¿no? Para no acordárselo en un bronce, en un nombre. Esto es la idea viva, nítida de quien desarrolló la industria petrolera argentina. Y también decía: resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a este con las crecientes ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino, porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestras banderas. ¿Cuántos entreguistas hemos votado, hemos apoyado? ¿Cuántos? Luego ese otro también, sello de gas del Estado, que nace allí a partir de, en Comodoro Rivadavia, de la cantidad de gas que se venteaba, que se perdía, y que YPF empieza a querer entubar y a querer, por supuesto, desarrollar la industria
del gas natural. Ahí aparece otro hombre que trabajaba en YPF. Desde 1910 el servicio de gas por redes era prestado por esta compañía primitiva de gas de Buenos Aires, de capitales ingleses. El 5 de marzo del 45, durante la dictadura, ¿no? Un dictador, Edelmiro Farre, se decretó la nacionalización del gas que estaba a cargo de la compañía primitiva de gas. Se estatiza la explotación del gas. Un militar durante una dictadura. Más contradicciones en nuestra historia latinoamericana. El 3 de octubre del 45, Farrell crea la Dirección General de Gas del Estado y encomendó su dirección al ingeniero Julio Vicente Canessa, otro de los olvidados, de los tapados, de los no nombrados, otro de los malditos de la historia, el ingeniero Julio Vicente Canessa. Canessa le propone a Perón en 1947 la construcción del gasoducto desde Comodoro Rivadavia hasta Capital Federal, 1947, de una extensión de 1.600 kilómetros de largo y de 25 centímetros de diámetro, el que fue concluido en el 49, más de 1.600 kilómetros, y después hicieron 100 kilómetros más, ¿no? Casi 1.700 kilómetros de una cañería de hierro, que además sirvió para que la industria de la construcción de caños de acero, que lo hizo Techín, donde acumuló muchísimo capital gracias a esa terrible construcción. ¿Se imaginan lo que era producir, comprar los caños, soldarlos, producirlos, vendérselos al Estado Nacional? Yo creo que muchos conocen el monopolio que es Techín en muchas actividades de construcción y en la ejecución de caños sin costura en el país. Esto es una foto de cómo se construía ese gasoducto. Una obra titánica, una obra que si uno ve ahí al general Perón y por supuesto a Canessa a su lado, inaugurando esta obra, y si vemos el mapa al lado, esa terrible extensión en ese tiempo, 1949, una obra titánica para ese momento que hoy no sé si estamos en condiciones de poder hacer con toda la tecnología, pero ahí existía esa decisión de liberarse de los intereses económicos extranjeros, y así se llevó adelante. Pero lógicamente, las tensiones, la lucha entre desarrollarse y estancarse y depender de la afuera, el entregar nuestras riquezas graciosamente, hacen que se empiece a desguazar en una dictadura, por supuesto, la gas del Estado. En 1981 la dictadura militar, por decreto 690 del 81, obligó a Gas del Estado a transferir la actividad privada y el servicio de fraccionamiento y comercialización del gas licuado en cilindro de 45 kilos de capacidad. Lo entregó graciosamente. Si uno ve ahora cuánto cuesta el cilindro, que es lo que está liberado, no hay regulación para el precio del gas en tubos y en garrafas, y es el que consume la gente más necesitada, la más alejada. Los demás, en los centros de las ciudades, consumimos un gas subvencionado, el gas por redes, ¿no? ¿Se imaginan lo que significó en su momento que fuera el Estado el que prestara este servicio, que construyera los tubos, que construyera las garrafas? Por el mismo decreto, Gas del Estado transfirió a los usuarios los cilindros sin cargo alguno. Los más viejos nos acordaremos que el tubo era de Gas del Estado, y cómo venían y cómo hacían la prueba de hermeticidad con el jabón, y la burbuja de jabón, cómo pintaban y cómo bajaban. Luego, ¿no?, en el 85, ya en ese proceso de destrucción, la resolución 385 del 7 de julio del 85 de la Secretaría de Energía de la Nación, fíjense, se estaba destruyendo
Decían que no había capital para hacer las extensiones y convocan a cooperativas, agrupaciones vecinales y a organismos provinciales o municipales a construir, porque antes el monopolio de la construcción y de la operación del gas por redes era de Gas del Estado. Como se descapitalizó Gas del Estado, para el desarrollo de la infraestructura gasífera por redes, convocó a que aportaran los vecinos. Qué mejor que los vecinos organizados. Y habló de cooperativas, miren qué bien, ¿no? Vuelve la democracia, se habla de cooperativas, solamente cooperativas y agrupaciones vecinales o el Estado municipal. Pero la resolución 441 del 30 de septiembre del 85 de la Secretaría de Energía autorizaba a cooperativas y agrupaciones vecinales con anuencia del municipio. En poquito tiempo sacó al Estado, ¿no? En esto el Estado no podía estar. A construir, operar, explotar redes de distribución de gas natural, ramales de alimentación y plantas reductoras de presión. Ya al poco tiempo, estamos hablando de septiembre del 85, la resolución 539 del 2 de octubre de 1985 de la Secretaría de Energía de la Nación autorizaba a cooperativas, y aquí aparece el verdadero interés, a empresas o sociedades comerciales, por supuesto, está hablando, o agrupaciones vecinales con anuencia del municipio a construir, operar y explotar redes de distribución. ¿No? Fijémonos las fechas, julio, septiembre, octubre. 3 resoluciones y la última, el huevo de la serpiente. Acá en Carlos Paz, ya para vincularlo a, lógicamente, nosotros cómo nos calefaccionamos, en general, y cómo nos calefaccionábamos, lo que podíamos con tubo de gas, garrafa de 15, garrafa de 10, querosén o carbón. Aquí en Carlos Paz existió esta cooperativa, que es un desarrollo de la sociedad para prestarse el servicio de agua, cloacas, gas. Así nació la cooperativa. Preocupada por la falta de planificación urbana, forma junto con otras agrupaciones durante la dictadura, año 81, un ente intersectorial para ocuparse de la falta de planificación de este pueblo, para ocuparse del tema del agua, el gas, las cloacas. Esta es una de las actas, el acta número 1. Esta acta dice, siendo a las 9:30 del día miércoles 17 de mayo del 82, se reunió en el salón auditorio del Palacio Municipal de la Comuna de la Ciudad de Carlos Paz, de la provincia de Córdoba. Dictadura, intendente Augusto Galíndez. Contradicciones. El proceso de aniquilamiento nacional con sus socios locales producía también estos hechos. El último de los interventores del municipio de Carlos Paz. Se reunía con este ente intersectorial para ver de los problemas que ocurrían en Carlos Paz. El ente intersectorial de Villa Carlos Paz, que fuera constituido el 18 de mayo de 1981. Evidentemente profesionales, seres que habían desarrollado autonomía, aún en dictadura, se juntaban y producían este halo de futuro y se lo presentaban al intendente. Representantes del ente intersectorial son el ingeniero Carmelo Isola, fue presidente de esta cooperativa, por la cooperativa de Aguas Corrientes. El señor Bruno Colaizo, consejero muchos años de esta cooperativa por la Unión Hotelera. El arquitecto Alberto Herrequi, también ex presidente de esta cooperativa. Por el CEPIA, que era el Consejo de Profesionales de Ingeniería y la Arquitectura, los ingenieros Alfredo Domenela y mi viejo, el señor Enrique Guiguren. Asesores técnicos del ente intersectorial, el señor Cayetano Giovane, también fue consejero de esta cooperativa. Por el centro comercial, los doctores Eduardo Boquemiro y Hugo Vergese, por el Instituto de Enseñanza Secundaria, y el señor Aldo Rigacio, el abuelo del actual intendente, por el Rotary Club, y el señor Aníbal Santa Cruz, representante del Centro Vecinal de Villa Domínguez. ¿Cuántas veces nos juntamos para solucionar los problemas de este pueblo? En ese tiempo, a pesar de lo oscuro, evidentemente se juntaban para encontrarle una salida a esta problemática de nuestro pueblo.
Las previsiones indican, hay varias citas aquí donde hablan del gas, de las cloacas, del agua, de la falta de planificación urbana, pero nos centramos en el gas. Las previsiones indican que para el 84 comenzarán las obras de instalación de la red de gas natural. Se debe prever que se hagan como con el pavimento, es decir, incluirlo en el contexto general, de acuerdo con las necesidades de la planificación urbana. Siguen las actas hablando de esto. Por su parte, el doctor Boqué Miró propone analizar otro tema, la provisión de gas natural. Sobre esto, el intendente doctor Galíndez informa que existe acuerdo entre Gas del Estado y Vialidad Nacional para proseguir con el proyecto desde Yoxina. El ingeniero Eguiguren y el doctor Boqué Miró informan que la cooperativa, la cooperativa de agua se llamaba en ese momento, la cooperativa de agua corriente realizó un estudio con relevamiento económico en virtud de contar con delegación municipal ante Gas del Estado durante la gestión municipal del ingeniero Nasif, otro de los interventores municipales. Pero después todo quedó en nada. Allí donde seguí trabajando, reparto de tubo de gas y en este relevamiento para presentarle a Gas del Estado que se trajera el gasoducto Yoxina-Carlos Paz. Venderá gas natural en masa como único usuario después, la distribución por redes quedará a cargo de la municipalidad como otro servicio más, pero habrá gas si se define quién paga el gasoducto de 14 kilómetros de Yoxina, puesto que Gas del Estado es terminante. Nada de aporte financiero. Al respecto hay que estudiar la capacidad del aporte económico de los usuarios domiciliarios. En principio, Gas del Estado acepta la recuperación de los tubos de 45 kilos, los pagaría, ¿no? Avaluados en 1 millón de pesos. Vaya a saber de qué pesos estamos hablando en ese momento. Parte de nuestra historia, de esta cooperativa que albergó jóvenes, viejos, soñadores. Y aquí está, hecho por supuesto con un mimeógrafo, con un stencil, como hacíamos el relevamiento económico. Los tenemos guardados, por suerte, los tenemos guardados y los recuperamos para la historia. La cooperativa de Agua Corrientes planteaba que la empresa Gas del Estado, haciéndose eco de la solicitud de las fuerzas vivas de esta ciudad, presentarán para el estudio de la factibilidad de la construcción del gasoducto Yoxina-Carlos Paz para la distribución de gas natural, ha solicitado a esta cooperativa Gas del Estado la colaboración necesaria para el estudio del mercado, encargándole el censo de posibles futuros usuarios. También hizo esta cooperativa con estos ingenieros que trabajaban en la mayoría de Donoren, estos ingenieros y arquitectos del SEPIA, hizo el primer relevamiento y el primer estudio de tendido de red de gas natural y lo presentó a Gas del Estado. Eso, por supuesto, como mucha parte de la historia, está olvidada o negada. Preguntan por qué la cooperativa en el tema del gas, ¿no? En 1986 el municipio firma el primer convenio con Gas del Estado, el que se comprometía a proveer la cañería del gasoducto, cañería de 6 pulgadas de acero. 2 cámaras reductoras de presión y los medidores domiciliarios. El municipio instalaba los gasoductos, las cámaras reductoras de presión, los ramales de alimentación de Keops hasta la caminera y la provisión y colocación de las cañerías domiciliarias. Las instalaciones, porque el monopolio la tenía Gas del Estado, se deberían traspasar a Gas del Estado, que era el que iba a prestar el servicio, ¿no? Este primer contrato no se llevó a cabo. Vaya a saber qué intereses habrán jugado para que no se llevara adelante, pero ahí es donde empezaban a jugar los intereses mezclados entre los capitales que pretendían prestar el servicio, que pretendían enriquecerse con esta prestación a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto los intereses particulares de aquí de Carlos Paz. Gas del Estado entregaría a cambio de la propiedad 1000 metros cúbicos de gas gratis
o el consumo de 2 años. A cada uno de los frentistas, ¿no? Si uno colaboraba aportando el capital para hacer la obra, Gas del Estado daría 1.000 metros cúbicos per cápita o por conexión de gas natural gratis. El municipio licita la construcción del gasoducto imponiendo a los futuros usuarios una contribución por mejoras a los que iban a ser servidos en esta primera área. La ordenanza fue la número 1641 del 10 de septiembre de 1986. Contradicciones de nuestra historia, cosas olvidadas. Procesar al intendente de Villa Carlos Paz por utilización de esos fondos para otros pagar sueldos, ¿no? El juez Johnson, era de otro partido, el partido peronista, el juez Johnson luego fue candidato, pero ahí empiezan a aparecer las contradicciones, las denuncias cruzadas y una imputación porque además sobró mucho dinero que fue utilizado en otras cosas, no que se lo hayan llevado de su bolsillo, pero motivó, y no porque sea época electoral decimos esto forma parte de nuestra historia. En septiembre del 87, la cooperativa le eleva al municipio una propuesta para hacer la obra de gas, la que fue avalada por 1.200 firmas de vecinos recolectadas por el ente Progas. La COPI, como siempre, buscando la unión de los vecinos para conseguir resultados, había formado el ente Progas. Se juntaron 1.200 firmas y se presentó, aquí está la nota, a Gas del Estado, pidiendo la posibilidad de hacer la cañería y prestar el servicio de gas del Estado. Y aquí está la nota, está firmada por mí en ese momento, presentada al intendente municipal Carlos Felpeto con el mismo motivo, ¿no? Hablamos de la historia de Gas del Estado, de la COPI haciendo los primeros estudios. Aquí está el ente Progas y parte de las firmas. Pero en el 88, ahí el municipio firma el segundo convenio con Gas del Estado. En este segundo convenio se pierden los medidores, no los pone más gratuitamente Gas del Estado, y la opción individual de contraprestación por una global para el concesionario de un volumen de 26.000 metros cúbicos de gas sin cargo o 6 años lo que antes se produjera. Ya no era si yo me conectaba hoy tenía los 1.000 metros cúbicos de gas, se le daban 26.000 metros a la concesionaria que luego fue Rogio, Floria de Maretis, Emprigas. ¿Cuánto consumió? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto ganó? Imposible saberlo. La opción individual de consumo pasó a una opción global para el concesionario. En noviembre de 1988, Rogio, Flores y Maretti presenta una propuesta al municipio con ordenanza de utilidad pública y pago obligatorio para hacer las obras de tendido de red de gas natural. El 21 de diciembre, el Consejo Deliberante, a través de la ordenanza 1873, adjudica en forma directa la construcción de la red de gas natural a la cooperativa. Las contradicciones. ¿Quién va a dudar si lo tiene Rogio o esta mísera unión de usuarios y vecinos? ¿A quién se la va a dar? ¿No? La contradicción. El Consejo Deliberante toma la decisión de dársela en forma directa a esta cooperativa. El Consejo Deliberante toma la decisión por mayoría de dársela a esta cooperativa. Contradicciones de la historia, por supuesto. Tuti Cerrone, concejal radical, diciendo públicamente: el gas se hace con la cooperativa y punto. Firme decisión, mucha movilización popular. El intendente, por supuesto, veta la adjudicación dada en forma directa a esta cooperativa. Las razones están explicitadas. Una de ellas es que no existen, ni se mencionan, ni hay constancia alguna de la capacidad, idoneidad y profesionalismo de las cooperativas de agua y servicios públicos de Villa Carlos Paz para explotar una obra de estas características. ¿Cómo hizo este pueblo para hacer el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Capital Federal? ¿Cómo hizo los trabajadores que están aquí presentes para meter 60.000 metros de cañería sin tener idea y prestar el servicio
de un día para el otro, porque Emprigas nos entregó el servicio de un día para el otro. Aquí están compañeros nuestros que tuvieron que hacerse cargo, un día prestar el servicio de agua, arreglar caños de agua, y otro día jugar con fuego con el gas natural. 2 días nos dieron para hacernos cargo. 2 días. Por supuesto, Emprigas no nos pasó uno solo de los archivos. Esta cooperativa tuvo que reconstituir todos los archivos. Esa es la incapacidad que nos plantean, la incapacidad planteada para el pueblo. Aquellos que se quieren enriquecer tienen todas las capacidades. El 22 de febrero, por decreto número 90/91, el municipio adjudica la obra y la concesión de servicios a la empresa Benito Rogio Flores y Maretti. El 25 de febrero y el 7 de marzo, por resolución número 5191 y 05791, el Tribunal de Cuentas del municipio objeta la adjudicación. 2 radicales dentro de ellos, Marconi y la hija de un presidente de la cooperativa, la Silvia Boque, contadora. Le objetan al intendente la adjudicación por licitación a esta empresa. ¿Qué datos dan? Porque la oferta de $18.750.000 era un 168 superior al presupuesto oficial de $6.991.000. El presupuesto oficial llevado a dólares, porque es lo único que se puede comparar, 6.990.000, y el presupuesto de Benito Rogio, 18.700.000. Pero ¿qué hizo Benito Rogio? Un caramelo, tomó una opción individual para aquel que pagara de contado o adelantado, le hacía un 44% de descuento. Entonces planteó que la oferta no era de 18, sino 11.760.000. No obstante, esa opción, que era para constituir la cifra, habría que haber sumado quién tomó la opción de pago contado y que le hicieron el 44%, y cuántos tomaron la opción en cuotas, que pagaron la totalidad más el incremento del costo de vida, pleno periodo hiperinflacionario. Eso es lo que criticaba el Tribunal de Cuentas, ¿no? Ahí se desarrolla ese espíritu libertario de los pueblos, se desarrolla la intersectorial histórica, la multisectorial, se unen diferentes organismos, centros vecinales, y conforman lo que se llamó la multisectorial del gas. Ahí se ven los autos pintados, la gente en la calle, gas sí, robo no. En esa otra foto se lo ve a Pirallino, un hotelero, a Ferro, otro hotelero, cortando la Colón. No solamente nos movilizábamos aquí en Carlos Paz, sino que además cortaba 4.000 personas, una movilización con muchos de los partidos políticos, dentro de ello el que luego sería intendente, el doctor Conde. En esta foto se ve ir a pedirle a Angelos, la multisectorial, se lo ve jóvenes, ahí a Marconi, se la ve a la Silvia Boqué, se lo ve a un concejal Bruñone, que estaba por supuesto con la multisectorial, a Pomata, se lo ve a Hércules, el pelado, que también estaba a favor de la no entrega del gas a Rogio, está el Tuti Cerrone, está de la UCD, no me acuerdo cómo se llamaba, que está, Ceruti, ¿no? Ceruti. Está Bruno Colaiso, y está Jorge Sosa, que luego fue concejal de este pueblo. Y atrás de todos, ahí atrás escondido, está el Pipo Conde, el que le peleaba la interna a Felpeto, la interna radical. Formaba parte desde afuera de esta lucha para que no se le entregara el gas al Tornquist, al Picardo de nuestros tiempos, a Benito Rogio. Bueno, esto también, ahí se ve la toma de la municipalidad, ese soy yo, joven, sin barba, flaco, hablando de esto mismo, organizando. Ahí se ve a Hércules y Cerrone, el silencio de la intendencia,
la gente hablando, tumultuosa, tomando las calles, haciendo miles de reuniones, consiguiendo firmas, esclareciendo para no dejarse engañar. Silencio de la intendencia. Cuando la voz de un pueblo truena, siempre se va a escuchar el silencio y los arreglos por debajo de la puerta. Soy de izquierda, éramos del FRAL, con un mimeógrafo hacíamos esto. Lo quería mostrar porque también fuera de la actividad cooperativa desarrollábamos una acción política y ese era uno de los panfletos que elaboramos. Luego viene, en ese transcurso se da la privatización de gas del Estado como la de YPF, ese sátrapa de Menem, ese que ganó muchas elecciones, ese entregador que es senador hoy, una vergüenza para este país que tengamos, que mantengamos a este sátrapa, este que entregó la construcción histórica de los argentinos, YPF, gas del Estado, aerolíneas. Por ley 24076 se privatiza gas del Estado el 20 de mayo del 92, con el famoso voto de un diputrucho. En su artículo 4, el Estado se abstiene de prestar por sí el servicio del transporte y distribución de gas. Se abstiene quien fundó la extracción, comercialización, quien invirtió de nuestro esfuerzo para la construcción de la infraestructura gasífera y petrolera de la Argentina. Se impotentiza y nos impotentizó a todos. Somos unos inútiles los que gobernamos, no podemos gestionar esto. Otros, mujeres y hombres, antes habían demostrado que podían hacerlo mucho mejor que estos sátrapas. El artículo 4, el transporte y la distribución de gas natural deberán ser realizados por personas jurídicas de derecho privado, la ley que está en vigencia hoy. La ley que está en vigencia hoy. Este despojo se complementa con la ley 24348 que dice lo siguiente, en su artículo 4. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 4 de la ley 24046, los propietarios de instalaciones que sean personas de derecho público tendrán 6 meses contados a partir de la realización de la audiencia pública o de la comunicación fehaciente por parte de la licenciataria de no adquirir la obra según el caso para proceder a transformarse en persona jurídica de derecho privado, transferir las obras a personas jurídicas de derecho privado. Los que nos compraron de afuera, los que nos vendieron de adentro, plantearon que nos deben comprar si hubiera un caso como el de Carlos Paz. Si antes de la privatización hubiera un caso como el de Carlos Paz, hay islas en todo el país, casi todas cooperativas, que antes de la privatización, con esas leyes anteriores, hicieron el servicio. En Santa Fe, muchas, treintena de cooperativas, de entes mixtos, que se quedaron con la prestación haciendo la inversión. Pero el Estado no podía prestarlo por sí y debía transformarse en una persona jurídica, de derecho privado. La nación. El diputrucho. Durante la sesión en la que se debatía el marco regulatorio de la privatización de gas del Estado, durante la presidencia de Carlos Menem, el oficialismo alcanzó el quórum, pero con la presencia de un extraño en las bancas, lo que desencadenó un escándalo. Era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Samit, hermano de Alberto Samit, que va a estar bailando por un sueño, que fue identificado por periodistas en el propio recinto. El hecho quedó registrado como el escándalo más resonante registrado en la Cámara de Diputados del 83. Diario del conservadurismo extremo de La Nación. ¡Qué vergüenza! Bueno, el contrato con Rogio hablaba de... Voy a ir cortando porque queda poco tiempo. No quería extenderme más de una hora. Evidentemente da para mucho más. Pero esto de unir la historia de lo que pasó en el país no nos pasa por casualidad lo que nos pasa. Aquí
se dividió estos 11 o 18 millones de dólares en la cantidad de unidades de vivienda de 60 metros cuadrados. Se dijo, según el registro desactualizado que tenía el municipio, que había 30.800 unidades de vivienda para sacar el precio de la unidad. Se dividió un dividendo por un divisor y se sacó cuánto vale la unidad de vivienda. Pero se dejó en el contrato que en realidad la gente iba a pagar no por este cálculo, sino por un relevamiento que debía hacer la empresa con el Estado, con una comisión de control, y que si ese relevamiento, porque no estaban las ampliaciones registradas en el municipio, se aumentaba la cantidad de metros cuadrados en más del 10%, se debía recalcular, porque aumentando el divisor disminuye la cuenta y disminuye el monto que deberíamos pagar. Esa era la fórmula, 30.000 unidades de vivienda. No hubo comisión de control, lo hizo Emprigas como quiso, pero, y acá está la cláusula, el precio a abonar por los propietarios que opten a los efectos del pago de las obras al contado o en cuotas, independientemente del pago de su consumo, porque también lo podían pagar con el consumo y ahí moría la gente que tomaba esa opción. Surgirá de aplicar los precios unitarios de la planilla de cotización, obrante a fojas tal, la longitud resuelta, el ejecutivo, con excepción de los ítems, etcétera, prórroga de estado, y dice, la totalidad de los inmuebles efectuados por la traza de la red determinado por el relevamiento físico que efectuará la concesionaria bajo supervisión de la Comisión de Control. Cláusula contractual. El MAC, el Movimiento de Acción Comunal, que tenía en ese tiempo representación parlamentaria, dándose cuenta de que había sido una estafa, de que había desaparecido el padrón, de que Emprigas cobraba lo que quería, cobraba en base a tener un divisor muy superior y le cobraba más individualmente a la gente, le cobraba por lo que realmente estaba construido, cuando el divisor era inferior. O casualidad, en base al escándalo que se armó en el pueblo, se hace una auditoría interna. El jefe de catastro, el Marcelo Fernández, dice: de acuerdo a la solicitud por el intendente, se realiza el presente informe sobre el padrón de la red de gas. Como punto de partida debemos decir que para poder evaluar el estado del padrón presentado por la empresa Emprigas, se trató de ubicar el padrón base de la obra que suministrara la municipalidad, el cual no pudo ubicarse debido a que no existía ningún archivo del mismo. Ante tal circunstancia, se le pide que traiga el de Emprigas. O casualidad, la municipalidad desaparece el padrón donde sale el divisor. Y acá está más grande. De acuerdo a lo solicitado por la Intendencia, se realiza el presente informe sobre el padrón de la red de gas. Como punto de partida debemos decir que para poder evaluar el estado del padrón presentado por la empresa Emprigas, se trató de ubicar el padrón base de la obra que suministrara a la municipalidad a la empresa, el cual no pudo ubicarse debido a que no existía ningún archivo del mismo. Ante tal circunstancia solo quedaban dos opciones: se armaba un nuevo padrón o se le requería dicha base de datos a Emprigas. La primera opción, de acuerdo a las circunstancias existentes en este momento, no era viable por el tiempo que el mismo requería. Es por esto que se optó por requerirlo a la empresa una copia de su archivo. Qué raro, ¿no? Pero esto también. Aquí está también el informe firmado por Julio Bustos, secretario de Obras Públicas de Conde, donde... Sí, bueno, yo estoy hablando de Julio Bustos de ese momento. Suma. Ahí sobre mano derecha está su suma. Dice que hay 33.582 unidades de vivienda, menos del 10%.
menos del 10%. Al lado está, por supuesto, está agregado cuánto da la suma correcta de lo que se investigó con un padrón que presentó la empresa. 34.587, más del 10%. Por lo cual, cuando empezaron a hacer el relevamiento y a cobrarle, le debieron haber cobrado menos a cada una de las propiedades. Se equivocó. Vaya a saber por qué se habrá equivocado en una suma tan simple. Hubo apresuramiento en la obra de gas natural. Comenzó la auditoría. Se pide una auditoría externa para ver si es cierto lo que dicen. El Consejo analiza el descargo de Bustos. Después de muchos años conseguimos la auditoría. Creo que la encontró Blanca Pérez cuando fue concejal en un baño de la municipalidad. Ahí está abajo, total auditado. De carga, 34.000 unidades de vivienda. Según Bustos, 34.600. Según Emprigas, 34.010. El análisis 1, 38.000. El análisis 2, 35.000. El análisis 3, 37.868. Los diferentes precios de la obra del gas para una vivienda de 60 metros sería, según el presupuesto oficial, $221. Según el que pagaba contado, 372. Y el pobre que pagaba en cuotas, que era la gran mayoría de este pueblo, $595. Para una casa de 120 metros, el presupuesto oficial 443, según el pago contado 745, y si pagaba en cuotas como la gran mayoría de nosotros, $1.187, más por supuesto la penalización porque tenía cláusulas de ajuste. Ahora bien, si las unidades de vivienda hubieran sido las 37.868, una de las cifras de la auditoría, los vecinos hubieran pagado, en vez de 221, 185. En lugar de 380, 311 con 60 metros construidos, que Carlos Paz tiene arriba de 120 construidos de promedio. 311. Y el que pagaba en cuotas pasaba de 495 a 605, $200 más. Ahora, si teníamos 120 metros, pasábamos de 451 a 369, de 759 a 621 y de 1.210 a 990. Esto fue una estafa alevosa individual a los que pagaron. No era al municipio, porque el que le pagaba a la empresa era opción individual, como decía Silvia Boquet, como decía. ¿Cómo arreglaron esto? Y un acuerdo con Benito Rogio, que le había cobrado a muchísima gente, muchísima guita, con un compromiso que lo firman Hugo Sartori, Maximiliano Salas, Omar Ruiz, Antonio Melacrino, Esel Garat, y que tenía como base fundamental que iban a abrir una cuenta especial para cuando Emprigas dijera que se superaba las 31.500 unidades de vivienda, iba a depositar la plata sobrante en esa cuenta de un banco. ¿Ustedes saben dónde quedó esa cuenta? Además, a todos los que estafó cobrándole ese monto superior al 10, al 20, al 30%. La estafa fue individual, no fue con el monto global cobrado. Acá están las firmas. Emprigas vende, lógicamente, estaba Ecogas, esta empresa italiana que se quedó con el gas en 6 provincias de la Argentina, no quiso pelear más con esta empresa que no le permitía crecer y estafó a una empresa, le quedaban 3 años de concesión, a una empresa italiana que compró Emprigas, que prestaba el gas aquí y en San Francisco. $7 millones la venta de 3 años de concesión de la prestación. $7 millones. Año 2000 se hace una audiencia pública en Carlos Paz, viene el Enargas,
para ver qué se hace con las ampliaciones, cuando el problema no era la ampliación, sino el fin de contrato. Ahí están lo que dice mucha gente. Ahí se ve a Carlos Benzi del Tribunal de Cuentas en ese momento. Carlos Benzi fue concejal justicialista que estaba con nosotros en la multisectorial del gas, era parte de los concejales que iban a votar en contra del contrato de Benito Rogio y que se dio vuelta el día de la aprobación del contrato. Jorge sabe, porque tuvo que salir por la ventana del consejo perseguido por la gente y los periodistas. ¿Miento? Luego fue a Tribunal de Cuentas. ¿No? Ahí está, sobre mano derecha. Bueno, año 2000, se le exige a Emprigas que tiene que hacer las ampliaciones. El contrato era por las ampliaciones. Miente esta nueva Emprigas que va a hacer las ampliaciones y con mucha lucha estaba en ese momento de concejal Blanca Pérez, y conseguimos peleando que no se le dé la concesión de la zona servida por 10 años más, que se comprometa a hacer la periférica. Un desarrollo intelectual de un grupo de personas y la acumulación de fuerzas que para que algunos concejales le plantearan al intendente de la Mayores que no cometiera otra vez la misma entrega. Le dio los barrios periféricos, los 19 barrios, pero no le aumentó los 10 años de concesión de la zona prestada con anterioridad por Benito Rogio, Flores y Maretti. Empieza una polémica, ¿qué pasa que no avanza? La novena del gas no termina, se calientan las sierras. Se le pide a Emprigas encima una caución. Entonces, esa Emprigas de los italianos pide a Alba Caución, una compañía aseguradora, un seguro de caución, por la duda no cumpla, $3 millones, este seguro de caución. Nunca el municipio lo reclamó y no hizo ninguna obra. $3 millones, seguro de caución. ¿Por qué se habrán equivocado en las cuentas? ¿Por qué no habrán cobrado el seguro de caución? ¿Qué pasó en nuestro pueblo con el tema del gas? Es inminente el comienzo de la obra de gas, voy pasando rápido. Emprigas fue autorizada a iniciar la obra. Para la copia en 3 meses, ahí aparecemos nuevamente. Generemos un ente mixto. Emprigas no lo va a hacer. Emprigas dice, si no me dan los 10 años, no hago la obra. El municipio acepta, pero no le cobra, acepta no darle los 10 años, pero no cobrarle el seguro de caución, evidentemente. Empieza el municipio, no le queda otra salida. Hagamos una empresa mixta con la cooperativa. Firmamos un acuerdo. El municipio después lo desconoce. La cooperativa acelera por el gas. Ediles piden que se apure la conformación de la sociedad mixta, 2002. En 30 días estará en vigencia Carlos Paz Gas. Le piden que pague la póliza. El municipio no cumple con el acta de acuerdo. Busca otros socios, Capelo. Aparecen otros socios que aparentemente se diluyen con el tiempo, no se sabía qué pasaba. Aparece otra cooperativa, la cooperativa 9 de julio, la 6, una cooperativa de afuera, o casualidad, esta cooperativa que tiene su historia, aparece otra. Acuerdan con esta cooperativa, a la COPI le dan el 5%, creo que era, de las acciones, para que no jodamos. Se trabaja, se consigue, cambia el consejo de la cooperativa de Mariano Moreno. La cooperativa de Mariano Moreno se va del emprendimiento, hablando de corrupción de sus gerentes, hablando de arreglos, hablando de muchas cosas que poco tienen que ver con una cooperativa. Se van. Nadie le hizo juicio, no hubo ningún problema.
Sigue el debate para elegir socios. Ecogas sigue frenando todo. Le insiste al municipio que no haga obras, que no lo puede hacer, que no debe, que la ley no se lo permite. Ecogas, el que nos controla, porque el poder de policía por la privatización la tiene Ecogas. Nuestro competidor más grande, un monstruo comparado con lo que es Carlos Paz Gas. El presidente de las subdistribuidoras, como esta, esos pequeños núcleos poblacionales donde están las cooperativas, dice que las distribuidoras ejercen el poder de policía con total arbitrariedad y en forma abusiva. Viene acá Carlos Paz, lo dice en la jornada. Se acuerda una agenda de trabajo para constituir la Sociedad de Economía Mixta, se constituye la Sociedad de Economía Mixta, pierde el doctor de la Mayore, nos toca otra vez con el intendente Felpeto. Se constituye la sociedad, se insiste para que nos transformemos. Sociedad de Economía Mixta es un privado con el Estado. El Estado es el ente fundante de la Sociedad de Economía Mixta. Empiezan a querer transformar la Sociedad de Economía Mixta a sociedad anónima, una sociedad comercial. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nada. Logramos, después de mucho pelear, nos torcieron el brazo, porque también el Enargas, que está manejado por las subdistribuidoras, está intervenido el Enargas, que constituir una sociedad de economía, una sociedad anónima, 50 y 50. Eso es Carlos Paz Gas. Y conseguimos una cláusula que es la más importante, que no figura en ninguna constitución de una sociedad anónima, que los socios no pueden sacar un peso hasta tanto, y debe reinvertir la ganancia de lo que salía de la zona servida para subvencionar la ejecución de las obras en la periferia. Eso dice nuestro estatuto, lo peleamos fuertemente. Blanca Pérez, no sé si está, creo que fue invitada, fue la concejal que más lo peleó. Lo conseguimos. Fue una durísima lucha, porque el Estado quería que, como toda sociedad anónima, los socios saquemos la rentabilidad. El Estado quería eso. El Estado quería eso. Bueno, lógicamente los vecinos estábamos atravesados por esa lucha. La lucha esta, la de los Monteagudos, del Castelli, de los Saavedra, de los Morenos, todos estábamos atravesados por esa lucha. De golpe los centros vecinales jugaban bien para sus intereses, el de la gente, de golpe se volvían en contra. La Unión de Centros Vecinales hicimos una gran asamblea en el Club Sarmiento en el año 2002, ahí se ven las fotos. Había posibilidad de movilizarse, de interesarse. Fue el intendente Felpeto, bueno, esta foto está mal, es esta que está acá, se fue a Buenos Aires, al Enargas, los vecinos, y se consigue que el Enargas apruebe la construcción de todo el ejido de Carlos Paz, cosa inédita, con esta sociedad. Resolución número 10, no voy a leer más. Se consigue que, contrariamente a lo que decía Ecogas, que quería imposibilitar que se hiciera, que la obra se hiciera. Conseguimos que el intendente prometiera que iba a empezar la obra al año siguiente. Y al año siguiente, sin la autorización de Ecogas, porque nunca nos dio la autorización, empezamos la obra en Los Algarrobos. Luego esta cooperativa como constructora fue sancionada por estas empresas multinacionales, porque tenían el poder de policía. Nos quitaron la matrícula de constructores. Es lo que todavía se escucha en las calles, que los 60.000 metros de cañería construida son irregulares y que pueden explotar. Lo dice quien nos compró baratamente, lo dice Ecogas. Hicimos Los Algarrobos, tiene gas hasta Chatarra Salomón, el Nilo, tiene gas el Centro de Inquilinos, tienen gas montones de lugares en Carlos Paz. Se aumentó la cantidad de usuarios de 10.000 a casi 18.000, un 80% de crecimiento. Se aumentó
se hicieron las obras de un gasoducto. Ese gasoducto que Los Caños lo entregó Gas del Estado, el de 6 de Yoxina a Carlos Paz, nos obligó Ecogas a hacer un segundo gasoducto, ya no de 6 pulgadas, de 8 pulgadas. El otro de 6, este de 8. Nos obligó Ecogas a hacer un gasoducto desde Keops hasta la Caminera. Nos obligó a hacer 2 cámaras reductoras de presión de 25 kilos, una en la Plaza Perón y otra más en la parroquial. Antes la única cámara que existía era la cámara de la Caminera, que reducía de 10 kilos a 1,5 kilos para darle gas a todo Carlos Paz, de ahí hasta el centro de Inquinilos, y es con los que nos da gas hoy Ecogas. Ahora tenemos en la zona sur un gasoducto con 25 kilos de presión capaz de darle gas hasta Cuesta Blanca. Otro gasoducto de 8 kilómetros. La mayor cantidad de las obras hecha por personal de este pueblo y subvencionada por el gobierno nacional. Esto que se ve acá es esta obra que no hacía falta en un primer momento, pero Ecogas nos puso la obligación de hacerla. Esta obra, por supuesto, si no nos permite las conexiones domiciliarias, es muy difícil que pueda lograrse la potencia, pero esto es una Ferrari. Esto tiene capacidad para darle a 3 veces la población actual de Carlos Paz. Y esto no es visibilizado ni expuesto a consideración de la población. Esto está enterrado y ocultado. Esta empresa mixta, para nosotros, ¿no? Esta sociedad anónima, Carlos Paz Gas, es producto de la lucha de mujeres, hombres, que han rendido sus frutos. Y en todo caso no han dado toda la potencialidad, porque no han estado los Canessa y los Mosconi en la dirección. No han estado. No hemos tenido esas mujeres y esos hombres con un verdadero sentido de construcción, de autonomía. Esto es más de lo mismo, la obra, y concluyo. No quiero hablar de la experiencia de estos últimos años, en el sentido de las contradicciones. Concluyo como empecé esta charla. La encrucijada permanente, búsqueda del desarrollo autónomo o encuentro con el desarrollo de la dependencia. Muchas gracias y abrimos una... Sí, yo quisiera preguntar hoy, ¿cómo está el tema judicial en cuanto a las acciones que se apoderó de la parte de la cooperativa, la zona municipal, el socio A? Está judicializado, bueno, no conté, porque en realidad no quise explayarme en la situación actual, quería darle contexto global y salir del momento actual. Está judicializado, está en el Tribunal Superior de Justicia y luego, si sale a favor de uno o a favor de otro, se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. O sea que va a pasar bastante tiempo hasta que se dilucide la situación de las acciones. Lo que sí, la jueza de Carlos Paz dejó en claro que el municipio sin motivo alguno puede expropiar porque es una empresa del Estado, pero que el de los 8 o 9 artículos de la ordenanza, uno solo quedó válido y los otros 8 son declarados ilegales, arbitrarios, ¿no? Es un fallo que nosotros planteamos que, si bien no es el 100% a favor de la cooperativa, deja en claro esta actitud abusiva por parte del Estado. Dice así concretamente, ¿no? Es ilegal, es arbitrario, demuestra abuso de autoridad. Bueno, en esa situación estamos en la actualidad. Me gustaría que detallaras un poco, digamos, a la hora de hablar de esto, ¿no? ¿Por qué Ecogas es una competencia? Digamos, ¿qué es Ecogas, ¿no? A nivel de empresa? Y bueno, ¿y qué le plantea a las subdistribuidoras? Bueno, esto que planteábamos al principio, ahí al medio de la charla, ¿qué hizo el gobierno del sátrapa de Menem
fraccionó la industria del gas. El gas, lo mismo que YPF, eran empresas integradas, como lo decía Mosconi, vertical y horizontalmente. Sacaban el petróleo, tenían sus destilerías, tenían sus estaciones de servicio, fabricaban los productos que se hacen con el petróleo, todos los plásticos, o sea, era una empresa comercializadora, productora, una gran empresa. Fue la primera empresa de más facturación del país y la segunda fue Gas del Estado. Había que destruir esto, entonces ¿qué hizo? A Gas del Estado, que era otra empresa integrada vertical y horizontalmente, la destruyó, hizo como con el teléfono. Está quien se encarga de sacar el petróleo, que es YPF, luego Repsol, que fue entregado graciosamente a capital español, quien lo lleva hasta las regiones, dos transportistas Gas del Norte y transportistas Gas del Sur, lo de los grandes gasoductos, y después los distribuidores, que eran el que compraban el gas a los distribuidores y lo llevaban hasta los domicilios. Esos distribuidores son 9 que tienen las provincias, ¿no?, repartidas. Ecogas tiene 6 provincias. Por supuesto, pagaron coima concretamente para quedarse, y el gobierno argentino la vendió a precio del 10% del valor de Gas del Estado, con bonos de la deuda externa depreciados, que valían el 10, 12, 15% de lo que, y se lo tomó a valor nominal, un bono de $1 a $1, una vergüenza nacional la entrega del gas en la Argentina. Antes Gas del Estado, por supuesto, no tenía poder de policía, porque ellos eran los que prestaban el servicio, pero se redujo Gas del Estado a un ente nacional de regulación y le entregó la posibilidad de fiscalizar a sus competidores. ¿Se imaginan que en un principio estas 6 provincias no tenían ningún competidor? Porque lo primero que quiso hacer Ecogas es, como decía la ley, los lugares como Carlos Paz, como San Francisco, que tuvieran la prestación antes de la privatización, los quiso subsumir. Como hubo gente que peleó dentro de esta cooperativa, igual que en Santa Fe, igual que en Montemaíz, en Monteleña, no pudo destruir estos emprendimientos y consiguieron la calidad de subdistribuidores en base a una pelea judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia, y apareció esta figura última, que en realidad no es la última, porque el distribuidor lleva en Córdoba, en Cosquín, en La Falda, el gas desde el gasoducto troncal a la vivienda. En este caso apareció este último trámite que se le llamó subdistribuidor. Este subdistribuidor eran los entes que tenían derechos adquiridos antes de la privatización, como es Carlos Paz, que la potestad la tiene el municipio, puede concesionarlo, entregarlo, lo entregó varias veces, y es el que controla, o sea, las obras de las ampliaciones nos la tiene que autorizar Ecogas. Ahí vieron, Ecogas fue, por supuesto, le impidió a Emprigas de Rogio hacer 30 metros en Pasaje Mosconi. ¿Saben dónde está Pasaje Mosconi? Es la callecita que está de la municipalidad, callecita sin salida, que está enfrente al hotel Los Sauces. Esa callecita, se imaginan que ahí prestaba el servicio Emprigas de Rogio. Y Ecogas le dijo, todos los años de concesión, que no podía hacer un metro más de lo que había construido, porque esa era privatización nacional. ¿Sabe quién hizo ese pedacito? Carlos Paz Gas. Lo primero que hizo fue hacer esos pedacitos ahí enfrente de Pinares del Cerro, el Hotel Pinares del Cerro, que tenía gas enfrente, vive el Alberto Herrequi ahí enfrente. Tenía gas hasta prácticamente 20 metros antes del hotel. Ecogas, fíjense el tamaño que tenía Ecogas, haciendo uso de esa ley de trucha de privatización, le impidió a Rogio hacer ese pedacito. Nunca le permitió, nunca. Y es una de las luchas que debe darse contra esa ley de privatización. Esa ley
debe ser volteada. Esa ley no puede ser que cualquier gobierno nacional y popular no termine con esa vergüenza que nos queda, ¿no? ¿Qué hace Ecogas? Maneja monopólicamente. Por eso, arrodillarse, creerle a Ecogas, es descreer de uno mismo, es descreer de las potencialidades de este pueblo. Fuimos sancionados varias veces, pero la gente que tiene gas en base a esta gestión, que nunca hubiera tenido si no estuviera esta gestión, con los altibajos que se tiene, que no sabe esto que estoy diciendo, lógicamente, por eso estas reuniones son para eso, para que visualicemos y hagamos visible y visibilicemos lo positivo que tiene esta unión con sus defectos. Hay que pelear contra esta historia de entrega, hay que pelear contra los que nos compran de afuera, pero también contra los que nos venden de adentro. Y si no peleamos contra Ecogas, si no peleamos contra esa ley de privatización, y va a ser difícil que podamos tener una libertad más. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos más adelante con otros temas.